¿Qué tal, estudiantes de quinto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal para continuar con las clases en el área de ciencia y tecnología. Esta vez seguimos en la experiencia de aprendizaje número 3. Tema 2, estudiantes. Los factores externos a los organismos modifican su estructura genética. La competencia a trabajar es: explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y el propósito de esta sesión es: conocemos cómo nuestra estructura genética puede ser modificada por dos factores externos a nosotros. Es decir, el ambiente, ¿verdad? Analizamos la información, estudiantes. De seguro que cuando tu familia se reúne y observan algunas características físicas, habrás escuchado frases como: las orejas las ha sacado de su abuelo, o esos lunares lo tenemos todos. Pero si no tenemos parecido con ninguno de nuestros parientes, ¿tendríamos que preocuparnos por alguna razón? ¿El parecido entre parientes es una cuestión obligatoria? ¿Qué es lo que realmente debemos tomar en cuenta para saberlo? En esta actividad conoceremos cómo se transmite la herencia genética y cómo el ambiente o el entorno puede influir en ello. Estudiantes, hablemos un poco sobre la herencia genética. Es la transmisión a través del material genético existente en el núcleo celular, de las características anatómicas, fisiológicas o de otro tipo de un ser vivo a sus descendientes. Es decir, la herencia genética nos dice lo que vamos a heredar, ¿verdad? A la apariencia o también quizás alguna enfermedad que nosotros podemos heredar de nuestros progenitores. También hay una pregunta que menciona si el medio ambiente también va a determinar tus rasgos físicos, es decir, el fenotipo. Fenotipo más ambiente, ¿podría cambiar tu fenotipo, estudiantes? Eso lo vamos a averiguar dentro de un rato. Muy bien, estudiantes, hablemos primero del ADN, ácido desoxirribonucleico. El ADN, estudiantes, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos. También es responsable de la transmisión hereditaria. Estudiantes, gracias al ADN nosotros vamos a heredar, ¿verdad?, las características de nuestros padres. Gracias al ADN, todos nuestros órganos van a saber las funciones que van a realizar para que nosotros podamos vivir. Recordemos la estructura del ADN, estudiantes. Está compuesto por dos cadenas, ¿verdad?, o una doble hélice. Estas dos cadenas están unidas mediante bases nitrogenadas que vendrían a ser, vamos a poner estos pequeños palitos de colores. Estos palitos de colores vendrían a ser nuestras bases nitrogenadas, que son 4 en el caso del ADN, y son la adenina, timina, citosina y guanina. Esta estructura o esqueleto de color naranja vendría a ser el azúcar o fosfato. La unión de todo esto, estudiantes, sería el nucleótido. El nucleótido está formado por el fosfato, un azúcar y una base nitrogenada que podría ser cualquiera de estas 4. En un nucleótido solo va a haber una base nitrogenada, es decir, que aquí hay un nucleótido, aquí hay otro nucleótido y todo esto es una cadena de nucleótidos, estudiantes. El ADN es una cadena de muchos, pero muchos nucleótidos. ¿Por qué es importante este nucleótido, estudiantes? Porque va a formar el ADN, ¿verdad? Porque en nuestros nucleótidos están estas letras o bases nitrogenadas. La secuencia del nucleótido o la secuencia de estas letras, estudiantes, van a formar el código de nuestro ADN. Van a formar cómo va a ser único nuestra secuencia de ADN. Gracias a estas letritas, a estas bases nitrogenadas que son muy importantes. Recuerden siempre, la citosina va a ir unido con la guanina y la timina con la adenina o viceversa, como vemos aquí, ¿verdad? Estas secuencias son únicas en todos los seres vivos, estudiantes, e importantes también. Recuerden, estudiantes, que el ADN se encuentra en nuestra célula, exactamente en nuestro núcleo. En nuestro núcleo se va a encontrar el cromosomas. Y ya sabemos que el cromosoma está conformado por nuestro ADN. Recuerden esta palabrita, cromosomas.
¿Cuáles son los mecanismos que una célula utiliza para especificar cómo será su descendencia, estudiantes? A ver. Una célula de un organismo posee un ADN con una secuencia de nucleótidos únicos, como vemos aquí, ¿verdad? Hay una secuencia de nucleótidos únicos. En estos nucleótidos se encuentran 4 letras: la adenina, timina, citosina y guanina, como vemos aquí. Los nucleótidos son las letras con que se escribe el genoma, estudiantes. Es decir, son toda la información necesaria para formar un organismo. Nosotros tenemos un genoma, estudiantes. Gracias a este genoma podemos saber cómo es la estructura de nuestro organismo, cómo son nuestros órganos, con los cuales se formará una célula adecuada. Recuerden que también en nuestras células también están nuestros cromosomas, nuestro genoma. La célula, al replicarse, como vemos aquí, comparte ese mismo ADN. También va a compartir esa misma secuencia de nucleótidos a todas sus descendencias. Entonces, estudiantes, recordemos, ¿no? Todas las células van a tener un genoma, van a tener su ADN con una única secuencia de nucleótidos, que vendría a ser esto, ¿verdad? Estos códigos genéticos que tienen, estas letras. Esto, estudiantes, es importante. Estos, estudiantes, son los que se van a compartir de célula a célula, es decir, de célula madre a células hijas, a sus descendencias. Es lo que nosotros también hacemos con nuestros hijos. Muy bien, estudiantes. ¿Qué dicen los genes realmente? Hace un momento hemos hablado sobre los cromosomas y el ADN, ¿verdad? Los genes están dentro de estos cromosomas y ADN. Este pequeño fragmento podría ser un gen, estudiantes, una característica específica, como menciona acá, ¿verdad? Muy bien. Los genes, estudiantes, son un pequeño fragmento de ADN. O sea, el gen solo es una pequeña parte de nuestro ADN. El gen es la unidad física básica de la herencia, necesaria para precisar sus rasgos. O sea, los rasgos que nosotros vamos a heredar. El color de pelo, color de ojos, tamaño, altura, etc. Recuerden, estudiantes, que los seres humanos tienen aproximadamente 20.000 genes organizados en sus cromosomas. Aquí está nuestro cromosoma, estudiantes. En este cromosoma tenemos muchos genes. Los genes son pequeños fragmentos y ya sabemos que este cromosoma es nuestro ADN. Los genes llevan información que determinan nuestros rasgos, es decir, aspectos o características de cómo somos y que nos transmiten nuestros padres. Lo heredamos todo de ellos. Por ejemplo, si tanto tu padre como tu madre tienen ojos verdes, lo más probable es que heredes también ese rasgo de color de ojos. Recuerden, estudiantes, que el gen es una unidad física o contendría un rasgo tuyo nada más. Un gen sería para el color de pelos, otro gen para el color de ojos, otro gen de repente para tu altura o quizás otro gen para alguna enfermedad hereditaria. Recuerden también, estudiantes, que todos estos genes nosotros los vamos a heredar de nuestros padres. Sabemos, estudiantes, que nuestro genoma tiene 23 pares de cromosomas. 23 pares, es decir, 46 cromosomas. 23 cromosomas van a ser heredados por papá y 23 cromosomas heredados por mamá. Estos cromosomas están en los espermatozoides y en el óvulo. Muy bien, estudiantes. ¿Cómo es traducido el mensaje del genoma por la célula en características específicas? Muy parecido a esta pregunta, ¿verdad? Muy parecido a esta pregunta. Muy bien. ¿Cómo es traducido el mensaje del genoma por la célula en características específicas, tales como el color de ojos, la altura? Entonces estaríamos hablando, cuando hablamos de color de ojos, estaríamos hablando de los genes, ¿verdad? Cuando hablamos de genes, estudiantes, recuerden, estamos hablando de una pequeña fracción de ADN. Cuando hablamos de gen, estamos hablando de esta codificación, estudiantes. ¿Cómo están codificados? Timina, adenina, guanina, citosina, timina, adenina. Esta secuencia va a determinar un gen.
Y este gen va a determinar un rasgo distintivo en tu persona. Puede ser el color de ojos, el color de pelo, una enfermedad, etc. ¿Cómo lo traducen? Simplemente van a leer este código genético, este pequeño fragmento de ADN, este gen. Es traducido según la secuencia de nucleótidos. Esto vendría a ser la secuencia de nucleótidos o bases nitrogenadas, ¿verdad? Que son estas letras, que conforman un segmento de ADN, es decir, un gen específico. En este caso, el gen específico podría ser para el color de ojos de una persona o el color o sabor de una fruta. Recuerden que estos genes no solo están en las personas, también en animales y plantas. Recordemos también, estudiantes, que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. 46 cromosomas, 23 por mamá y 23 por papá. Todos estos 23 pares de cromosomas vendrían a ser nuestro genoma humano. ¿Cómo somos nosotros? Seguimos, estudiantes. ¿Cómo podríamos explicar que no necesariamente debe haber parecido entre los integrantes de una familia? Para eso, estudiantes, debemos hablar de los genes dominantes y recesivos. Primero leemos el texto. Los fenotipos o características externas, recuerda que cuando hablamos de fenotipo es cómo te ves, ¿verdad? Cómo eres externamente. Los fenotipos o características externas obligatoriamente no se heredan de padres a hijos, sino también se puede saltar una descendencia, o dos también. Todo por los alelos o genes dominantes y recesivos que tienen los integrantes de una familia. La apariencia de los integrantes de una familia puede ser distinto al no coincidir todo con los genes dominantes sobre esta característica. Muy bien, estudiantes, vamos a hablar un poco sobre genes dominantes y recesivos. Los genes dominantes tienen mayor influencia y fuerza que los recesivos, pero no los anulan. Los genes recesivos pueden quedar pendientes y por eso alguna característica se puede llegar a heredar después de 2 o más generaciones. ¿Qué quiere decir esto, estudiantes? Tenemos dos aves de color verde y color celeste, ¿verdad? Tuvieron su descendencia, los 4 hijos de color verde. Vamos a suponer que fue el padre. Eso quiere decir entonces que el gen para el color, en este caso, sería el verde dominante. El verde sería dominante, porque todos sus hijos salieron de color verde. Y el gen recesivo, es decir, el gen débil, sería el color celeste. Aquí podemos observar dos círculos de color verde, ¿verdad? Es decir, que los dos genes para el color son dominantes verdes. Recuerden que un gen es heredado por papá y el otro gen es heredado por mamá. Siempre vamos a tener dos genes para cualquier rasgo. Y la mamá también, ¿verdad? Color celeste, ambos recesivos, ambos débiles. Entonces, cada uno de los padres va a heredar un gen a sus hijos, es decir, un gen verde y un gen celeste. Pero como gen verde es dominante, los hijos van a salir de color verde, todos, mira, todos. Pero cada uno de estos hijos van a guardar ese gen recesivo, ese gen débil de color celeste, que lo pueden heredar a sus hijos. Lo mismo pasa aquí, estudiantes. Aquí hay una pareja, ¿verdad? Ambos de color de cabello negro. Pero su hija salió rubia. Y la hija se pregunta, pero si mis padres ambos son de pelo negro, ¿por qué yo he salido rubia? Y aquí podemos observar o podemos ya ver a los abuelos, ¿verdad? Aquí podemos observar que el abuelo tiene pelo rubio igual que la nieta. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, los padres estudiantes podemos observar aquí, miren, tienen dos genes, ¿verdad? Cada uno de ellos para el color de cabello. El padre tiene gen de pelo negro y pelo rubio. La madre también tiene gen de pelo negro y pelo rubio. Como los dos son de cabello negro, obviamente el pelo negro es el gen dominante. Y el pelo rubio es el gen recesivo, el débil. Cada uno de ellos dos van a heredar uno de estos genes a sus hijos. Entonces la hija heredó el gen rubio del padre y el gen rubio de la madre. Es por eso que la hija salió su pelo fue de color rubio. Es decir, el pelo rubio se saltó una descendencia, ¿verdad? De abuelo a nieto. Pero quizás ellos también pueden tener otro hijo, ¿verdad? El otro hijo puede ser su pelo de color negro. Entonces, ¿cuáles serían los genes que heredó este hijo? Podría ser el gen de pelo negro y el gen de pelo rubio por parte de la madre.
Entonces, como el gen de pelo negro es dominante, el hijo su pelo va a ser de color negro. O también pudo haber heredado el gen dominante del pelo negro del padre y el gen dominante del pelo negro de la madre. Y tendrían ambos genes dominantes. Es así, estudiantes, como se puede saltar una descendencia, eh, algunos rasgos distintivos, o quizás dos descendencias, estudiantes, como es el caso de este hijo, ¿verdad? Recuerden, estudiantes, cuáles son los genes dominantes, cuáles son los genes recesivos. Los genes dominantes, como su nombre mismo lo dice, van a dominar al gen recesivo, van a ser más fuertes que el gen recesivo. Cuando un ser vivo va a tener, va a predominar un rasgo distintivo recesivo, es cuando sus dos genes que contiene ella sean recesivos, obligatoriamente. ¿Seguimos, estudiantes? ¿Qué otras ventajas ofrece el estudio de la genética? Podemos mencionar unas cuantas. A ver. Recuerden que la genética es una ciencia que permite manejar con mayor precisión y velocidad el tratamiento de las enfermedades, porque se va a estudiar el genoma, estudiantes, exactamente el ADN, los genes. Nos va a permitir mejorar el tratamiento de enfermedades como el cáncer y Alzheimer, ¿verdad? Gracias a la genética nos da mucha información sobre la vida que hubo en el planeta. Gracias a la genética nosotros sabemos cómo exactamente eran los animales o seres vivos que existieron hace muchos años, que hoy en día ya no están. Simplemente al encontrar quizás un hueso, una pluma o algún otro rastro, ¿verdad? Todo esto gracias a la genética. También para conocer los rasgos comunes entre los miembros de la familia y mejorar las características en animales y plantas, quizás hacerlos más fuertes, ¿verdad? Todo esto son las ventajas del estudio de la genética y aquí también podemos mencionar a la ingeniería genética. Seguimos, estudiantes. Muy bien, después ya de analizar todas las preguntas y respuestas anteriores, ustedes van a responder, estudiantes, siempre con información científica. ¿Cómo heredamos genes de nuestros progenitores? ¿Cómo heredamos los genes, estudiantes? Entonces, ustedes van a revisar la información anterior, ¿verdad? ¿Cómo heredan los genes? ¿Verdad? Mediante los cromosomas que heredamos por papá y mamá, ¿verdad? Entonces, ustedes van a hacer un pequeño recuento, una pequeña conclusión. ¿Cómo heredamos genes de nuestros progenitores? Después, estudiantes, después de observar el video, también van a responder con información científica. ¿Por qué a veces heredamos los rasgos de nuestros abuelos y no de nuestros padres? Es decir, ¿por qué nos saltamos a veces una descendencia o dos? También van a responder, van a realizar una conclusión con información que hemos visto anteriormente. Siguiente pregunta, estudiantes. ¿Cuáles son los factores del ambiente que pueden influir en el genoma? Para responder esta pregunta, estudiantes, van a observar el siguiente video. Se les va a compartir el link. En este caso, se les va a enviar el video descargado al grupo. Muy bien, estudiantes. En el video, el entrevistado, doctor Salverón, afirma que en la herencia biológica influyen otros factores como el entorno, el medio ambiente, ¿verdad? Nos enteramos cómo ocurre y sobre la nueva ciencia que ocupa de ello. ¿Cuál sería esa nueva ciencia? Para contestar a las preguntas hacemos uso del link del siguiente video. Cuando hablamos del ambiente o factores del ambiente, estudiantes, hablamos de todo aquello que nos rodea o que rodea a un individuo y también de los hábitos que tenemos. Entonces ustedes, después de ver el video, estudiantes, van a poner aquí los factores. ¿Será el calor? ¿Será la luz, estudiantes? ¿Será el frío, estudiantes? ¿Será la alimentación? Bien, ustedes van a colocar cuáles son esos factores. Seguimos. ¿Cómo explicaríamos el funcionamiento de los factores epigenéticos? Justamente en la pregunta anterior hablábamos de la nueva ciencia, ¿verdad? Esta sería la nueva ciencia, estudiantes, la epigenética. Estudiantes, sabemos que el ADN sirve para que nuestros distintos órganos realizan sus funciones principales, ¿verdad? Van a leer cierto fragmento de ADN para saber qué función realizar. Y también sabemos que nuestro ADN es muy largo y muy grande. Entonces, para eso va a haber marcas epigenéticas. Estas marcas le van a decir a cada uno de nuestros órganos qué función realizar. De ahí viene la epigenética, estudiantes. Y de ahí vienen los factores epigenéticos.
mencionamos aquí, también hablamos sobre factores, ¿verdad? ¿Cuáles son esos factores? Muy bien. ¿Cómo explicaríamos el funcionamiento de los factores epigenéticos, estudiantes? Observamos y analizamos el video y respondamos. En clase vamos a reforzar también, no se preocupen. Siguiente pregunta, estudiantes. Explicamos los cambios epigenéticos. ¿Cuáles serían esos cambios que se pueden, a ver, explicamos, los cambios epigenéticos se pueden heredar, estudiantes? Ustedes van a colocar sí o no. Recuerden ver el video. ¿Por qué la epigenética no solo debería interesarles a los científicos, sino también a los ciudadanos como nosotros, estudiantes? Es una opinión, van a agregar ahí su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Cómo el ambiente o el entorno puede influir en la herencia genética? Explica las razones y menciona ejemplos. Pueden mencionar el ejemplo del flamengo, estudiantes. Dice que el flamengo no es realmente de color rosa. Como dice aquí, ¿verdad? No son de color rosa. Su genoma dice que no lo es. El genoma dice que no son de color rosa. Entonces, ¿por qué son de color rosa? Cambiarán su color por medio de su dieta, es decir, estudiantes, por su alimentación. Observamos el video y nos vamos a dar cuenta. Colocan el ejemplo del video, estudiantes, y en clase yo también les voy a mencionar otros ejemplos. Por último, estudiantes, a lo largo del video se menciona varios conceptos claves, ¿verdad? Hagamos un mapa conceptual con ello para poder explicar el asunto de la herencia biológica. Pueden hacer un mapa conceptual, un mapa mental o el organizador que ustedes deseen. Recuerden, estudiantes, colocar todos los conceptos o términos que han encontrado a lo largo de la clase. Muy bien, estudiantes, ya nosotros nos estaremos viendo en la siguiente clase. Cuídense.